Tenemos una historia hermosa y tenemos doctrina hermosa que vamos a aclarar a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Por eso le invitamos, por favor, no solamente observe, sino que saque papel y lápiz y su Biblia. Y si tiene una Biblia católica, mejor. Porque hoy vamos a estar hablando justamente del catolicismo romano. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Dónde se inició el papado? La Biblia, muchos de los católicos dicen, Yatensi, que está basado bíblicamente en Mateo, capítulo 16, versículos desde el 16 hasta el 19. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. Como ya se dieron cuenta, les traemos un nuevo análisis. En este caso se trata de varios pastores. Parece ser que uno es bautista, uno es pentecostal, aunque el que están viendo en pantalla es un pastor bautista, pero como vamos a estar viendo ahora que se desarrolla el video, hay otros dos pastores, uno pentecostal y parece que el otro es una especie de cristiano mesiánico. Para los que no saben qué es un cristiano mesiánico en el mundo protestante, un cristiano mesiánico sería prácticamente alguien de origen judío que abraza la fe cristiana, pero ellos prefieren el término Mesías por ser un término hebraico y se hacen llamar mesiánicos en lugar de cristianos. Básicamente es lo mismo. Recuerden que la palabra Cristo y Mesías son palabras sinónimas, son palabras gemelas prácticamente. Cristo es griego y Mesías es hebreo, pero significan lo mismo, ¿no? Significa ungido, el ungido de Dios. Obviamente nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es el escogido para ser el Salvador de los hombres. Bueno, ellos van a basar su discusión en Mateo capítulo 16, versos del 16 en adelante. Particularmente ellos se van a enfocar en el verso 18, donde Jesús hace la declaración a Pedro de que Él es Pedro, Él es piedra, Él es roca, y que sobre esta piedra, sobre esta roca, Jesús habría de edificar su iglesia. Bueno, ellos estarán haciendo varias afirmaciones. Nosotros vamos a estar analizando, vamos a estar examinando cada una de las cosas que ellos tienen que decir y estaremos haciendo algunos comentarios. Vamos a hacer un par de correcciones fraternales. Hay varios errores que han sido detectados en las afirmaciones que se estarán haciendo. Así es de que va a estar muy interesante, este análisis. Les invito, hermanos, a compartir en sus redes sociales. Dale like a esta transmisión. Si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte. Haz clic en la campanilla, escoge la opción de todos los avisos. Y pues yo la verdad tengo que decirles que me sorprendí un poco, hermanos, cuando escuché algunas de las afirmaciones que ustedes van a estar escuchando. La verdad, yo había escuchado hablar de esta persona que vamos a estar escuchando, no el que tienen en pantalla, sino uno de los invitados. Había escuchado hablar de él, que era una persona pues muy bien preparada, sobre todo porque tiene un trasfondo católico. Según lo que él afirma, él fue entrenado teológicamente con los jesuitas y él dice tener extensa preparación en los idiomas bíblicos. Incluso él habla de tener estudios en papirología, es decir, el estudio de los manuscritos bíblicos de la antigüedad. Bueno, entonces esto nos debe indicar que es una persona con una solidez para hablar de estos temas. Pero debo adelantar que quedé muy sorprendido y ustedes van a ver por qué. Pero bueno, sin más, hermanos, vamos a comenzar con nuestro análisis y vamos a regresar el video para irlo analizando poco a poco. Muy bien, vamos a ver el video, hermanos.
una historia hermosa y tenemos doctrina hermosa que vamos a aclarar a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Por eso le invitamos, por favor, no solamente observe, sino que saque papel y lápiz y su Biblia. Y si tiene una Biblia católica, mejor. Porque Bueno, pues yo seguí el consejo que él está dando. Yo tomé ah, una libreta, tomé un lápiz y hice mis notas. También tomé la Biblia, obviamente, la Biblia católica, pero también revisé la Biblia protestante, es decir, la traducción protestante, porque la Biblia es una, recuerden, la Biblia es una, es una Biblia católica, ya que haya traducciones protestantes o de otro carácter, ya es un tema distinto. Pero tomé la Biblia, tomé papel y lápiz, consulté diferentes fuentes. Tengo aquí un Nuevo Testamento interlinear, es decir, presenta la línea en griego, que es el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento en griego. Presenta el texto griego, la línea en griego, y debajo de la línea presenta una traducción. En este caso es una traducción al inglés, porque consulté en inglés. Lo voy a mostrar solamente para que lo puedan ustedes ver. Ahí está, ¿no? Inglés, griego, Nuevo Testamento interlineal en reversa. Es decir, recuerden que los idiomas originales, si uno los traduce literalmente al castellano, parece que están invertidos, parece que las frases están al revés. Pero aquí cuando dice reversa, es porque esta edición invierte el orden para que se pueda leer en el vernáculo, para que se pueda leer en este caso en inglés, o en el caso del castellano, pues en castellano, ¿no? Entonces consulté este es una fuente protestante, para que no se crea que solo por el hecho de ser católico uno, porque hay quienes dicen, ¿no? Es que solo consultas obras católicas y claro, esas obras van a estar apoyando lo católico. Pues no, este Nuevo Testamento interlineal es un Nuevo Testamento protestante anglicano, hay que decirlo, lo cual es bueno porque son personas que no van a los extremos. También consulté la Vulgata, la voy a mostrar aquí, como pueden ver ahí en sus pantallas. Ahí está la Biblia Vulgata, el Nuevo Testamento, para ser más específico. Consulté el latín, consulté el griego y pues bueno, vamos a entrar en materia, hermanos. hoy vamos a estar hablando justamente del catolicismo romano. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Dónde se inició el papado? La Biblia, muchos de los católicos dicen, Yatensi, que está basado bíblicamente en Mateo, capítulo 16, versículos desde el 16 hasta el 19. Y leo lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, de 16 al 19. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo, cuando dijo estas palabras a Pedro, ¿significaba que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia? ¿Significaba que Pedro iba a ser el sustituto de Jesús? ¿Significaba que Pedro iba a ser el primer papa, Yatensi? Una muy buena pregunta, David y Arturo. Mire, permítame hacer una crítica a las traducciones. Precisamente aquí hay una falla ya. Vamos a la pregunta. La traducción es bastante compleja. Bueno, aquí el invitado, que es Yatensi Bonilla, pastor pentecostal, si no me equivoco es pastor, no sé si actualmente lo sea, pero creo que ha funcionado como maestro o pastor, y él comienza diciendo que hay una falla en este pasaje de Mateo 16, 18 en particular, cuando Jesús declara que Simón, hijo de Jonás, es Pedro.
y dice que sobre este Pedro, sobre esta piedra, Jesús habría de edificar su iglesia. Y aquí nos va a decir Yatensi Bonilla que, bueno, nos está diciendo, ¿no?, que hay una falla. Y aquí él comienza a hablar de una crítica a la traducción. Vamos a ver qué es lo que él tiene que decir. Pero hay algo que llama la atención. Si ustedes notaron, él dice que este pasaje, que la traducción de este pasaje es muy compleja. O sea, es muy difícil. Eso me llamó la atención porque para mí fue algo nuevo. Tengo más de 20 años, para ser específico. Tengo 23 años estudiando la Sagrada Escritura. Tengo 23 años consultando diferentes obras, escuchando a maestros, y tanto del lado protestante como del lado católico, yo nunca había escuchado a un experto que dijese que la traducción de Mateo 16, 18 en particular, Mateo 16, 18, yo nunca había escuchado que se hablase de ella como algo muy difícil, como una traducción muy compleja. Que sí hay pasajes en la Sagrada Escritura que son de traducción difícil, que son de traducción compleja, pero Mateo 16, 18 no es uno de estos pasajes, pero por alguna razón Yatensi Bonilla dice que esta traducción de Mateo 16, 18 es muy compleja. Yo quisiera adelantarles que la razón es porque este pasaje de Mateo 16, 18 es un pasaje, hermanos, muy católico. Es un pasaje que no se necesita demasiado para, con una lectura sencilla, uno pueda percibir que aquí Jesucristo le está confiriendo un cargo muy importante, de hecho en la iglesia, de suma importancia. Eso es obvio, es muy evidente. Y esa es la razón por la cual para un protestante este pasaje de Mateo 16, 18 representa un problema. Representa lo que en el mundo protestante llaman pasajes difíciles. Y este es uno de ellos. Pero no por su traducción, no por su complejidad gramatical, no porque sea una tarea bastante difícil traducir, sino por lo que dice, simple y sencillamente. No es para ellos, para los protestantes, no es un problema de traducción, es un problema de semántica, es decir, simplemente lo que significa el pasaje con una lectura sencilla y llana. Así es de que nada más quería apuntar a este detalle, que ya de entrada él habla, primero nos dice que hay una mala traducción. Dice, voy a hacer una crítica de traducción, y después dice que es un pasaje muy difícil de traducir, lo cual no es verdad. Pero bueno, vamos a continuar. Voy a regresar un poco. ¿Primer papa, Yatensi? Una muy buena pregunta, David y Arturo. Mire, permítame hacer una crítica a las traducciones. Precisamente aquí hay una falla ya. Vamos a la pregunta. La traducción es bastante compleja. En uno de los manuscritos del siglo V, en griego, uncial, mayúscula, dice, la palabra Pedro en griego es Petros, o también neutro Petron. Petron significa piedra o roca. Bueno, les tengo que decir, aquí él dice que Petrum es el neutro del griego Petra, lo cual no es correcto. Hermanos, Petrum no es griego, Petrum es latín. Entonces, yo no sé cómo él dice que Petrum es el neutro del griego Petra. Entonces ahí ya tenemos un error. Tú dirás, pero ¿por qué es importante señalar esto? Es muy importante porque él se presenta como un conocedor y un experto en las lenguas bíblicas. Entonces, ¿cómo es posible que si este señor Yatensi Bonilla es lo que él dice ser, un conocedor de las lenguas bíblicas, cómo es posible que confunde el latín con el griego? Entonces,
ahí ya nosotros vemos un gran error. Esto sin mencionar que Petrum no es un neutro, como él dice. Pero bueno, vamos a continuar. Si no, imagínense, aquí podemos tomar bastante tiempo. Pero ya de entrada, dos errores. Confunde latín con griego y también se equivoca, ya que Petrum no es un neutro. Tú puedes ir a Google, es muy sencillo, y simplemente busca lo que son las declinaciones de latín y te vas a dar cuenta que Petrum, número uno, como dije, Petrum no es griego como él dice. Número dos, Petrum no es un neutro como él también afirma, pero ya ahí vemos un problema. Si él es quien dice ser un experto en lenguas bíblicas, ¿cómo es posible que un experto cometa esta clase de errores garrafales cuando yo, que no soy un experto, soy un simple laico y no soy un experto en lenguas bíblicas, sin embargo, tengo un cierto conocimiento y yo mismo pude detectar estos errores que no son cualquier cosa, son errores grandes. Estás confundiendo dos lenguas y también estás confundiendo las declinaciones de una palabra de Petra, ¿no? Pero bueno, vamos a escucharle, hermanos. Bastante compleja. En uno de los manuscritos del siglo V, en griego uncial mayúscula, dice, la palabra Pedro en griego es Petros, o también neutro Petron. Petron significa piedra o roca. El plural es Petra, piedras o rocas. Perfecto. En un manuscrito, el manuscrito Vaticano. Ahí ya no puedo creer, de verdad, no puedo creer cuántos errores, por no decir mentiras, se está cometiendo. Lo voy a tener que regresar porque en esta fracción de 20 segundos cometió como 4 o 5 errores. Voy a tratar de desglosarle a usted todos los errores que ha cometido este señor que pues dice ser experto, pero de experto no tiene nada. Vamos a regresarle un poco para analizar todos los errores que está cometiendo en menos de 20 segundos. En uno de los manuscritos del siglo V, ahí ese es otro error. Él se está refiriendo de hecho no se está refiriendo a un manuscrito, se está refiriendo a un códice, que hay una gran diferencia, hermanos, entre un manuscrito y un códice. Un códice se trata de un libro, para entender. Un códice es un libro, hermanos, es un libro completo que incluía todos los manuscritos bíblicos, que es una colección, para que podamos entender, es un libro, es una colección. Y un manuscrito, pues se trata simplemente de, por decirlo así, de una hoja que contiene un fragmento de un libro bíblico. O sea, es algo muy pequeño. Un códice es un libro, es la colección es la colección de libros bíblicos. Pero él está hablando del Códice Vaticano, lo sé porque ahorita alcancé a escuchar y lo vamos a volver a escuchar. Él lo dice, que se está refiriendo al Códice Vaticano. Aquí lo que llama la atención es que él afirma que el Códice Vaticano, que dicho sea de paso se encuentra en el Museo del Vaticano, de ahí su nombre, el Códice Vaticano, no es un manuscrito, es mucho más que un manuscrito, es una colección de libros bíblicos, una Biblia, pues, si se quiere. Pero él le llama manuscrito. No entiendo por qué le llama manuscrito. Y hay algo más. Tampoco entiendo por qué dice que el Códice Vaticano es del siglo V. El Códice Vaticano no es del siglo V. El Códice Vaticano es del siglo IV. Los expertos lo datan entre el 300 y el 325. Se trata del códice cristiano, del códice bíblico más antiguo que tenemos. Tenemos manuscritos, tenemos fragmentos, papiros, que son más antiguos, pero ya hablando de un códice, de una colección, por decirlo así, de una Biblia completa o casi completa, porque algunos de esos códices no han sobrevivido el 100%, pero originalmente se tenían todos los libros bíblicos, incluso algunos otros que no son bíblicos, que no son inspirados, como la Didache, el Pastor de Hermas, o la Carta de Bernabé.
etcétera. Pero son libros, son Biblias completas, por así decirlo. El más antiguo que tenemos es el Códice Vaticano, que está en los museos del Vaticano. Pero este códice data de aproximadamente del año 300-325. Ese es el siglo IV, es principios del siglo IV. Sin embargo, este señor que supuestamente es experto, aparte de todos los errores que ya hemos detectado, apenas va comenzando a hablar y ya hemos detectado una gran cantidad de errores. Confunde códices con manuscritos, confunde el latín con el griego, confunde lo que son las formas de las palabras, dice que es un neutro cuando no es un neutro. Ahora está diciendo que el Códice Vaticano es del siglo V, nada más para que se den cuenta de que algo aquí no anda bien. Y yo no le conozco a él, no dudaría de que tiene buenas intenciones, pero de lo que sí dudo es de su preparación que dice tener. Él dice ser conocedor de las lenguas bíblicas y hasta ahorita nos ha mostrado todo lo contrario. Yo, que soy un laico, he podido detectar ya bastantes errores en tan poco tiempo, hermanos. Pero bueno, vamos a continuar. En griego, uncial mayúscula, dice, la palabra Pedro en griego es Petros, o también neutro Petron. Petron significa piedra o roca. El plural es Petra. Otro error garrafal. Petra no es un plural. Petra simple y sencillamente es el femenino. ¿Ok? Entonces cuando hablamos de una roca o de una piedra, tenemos la palabra Petra, que es un femenino, no es un plural. Yo no entiendo de dónde este señor Yatensi Bonilla, de dónde saca que el griego Petra es un plural. Consulté diferentes obras a espaldas de mí, como pueden ver. Tengo diferentes diccionarios teológicos que examinan la exégesis y la gramática de las lenguas de la Biblia. Consulté distintos. Aparte de que consulté, como ya lo mencioné al principio, consulté el Nuevo Testamento griego, consulté el latín, y fue así como me di cuenta de todos estos errores que él está cometiendo, que son graves y son muchos en tan poquito tiempo. Así es de que lo que él dice, que Petra es plural, es un error, por no decir es una mentira. Es que no se nota. Ustedes saben que cuando un orador está hablando puede cometer errores que le llaman el lapsus linguis, es decir, que se te suelta la lengua y dijiste algo que no querías decir, pero no es eso lo que está sucediendo. Él lo repite una y otra vez con una firmeza, con una fuerza que cualquier persona que no tiene conocimiento quedaría convencida. Sin embargo, nos está diciendo cosas que no son verdad. Petra no es plural. Petra es el femenino. La razón por la que Simón, hijo de Jonás, a quien Jesús le hace esta declaración, la razón por la que no se le llama a Petra es porque es femenino, por eso aparece Petros. Petros es un masculino y de hecho Petros como nombre personal es un invento. Es un invento porque no existía. Entonces, para no llamarle Petra a un varón, a un hombre, sería una ofensa. Es como si le llamas Josefina a un varón, a un hombre. ¿Por qué le llamarías Josefina cuando es un femenino? Esa es la razón por la cual hay una variación en el griego entre Petros, que es masculino, que es el nombre personal que se le adjudica a Simón, hijo de Jonás, y Petra, que es el femenino, para hablar de una piedra, para hablar de una roca, que hay que decirlo, es indistinto si se traduce piedra o roca, las dos son aceptables. En las lenguas vernáculas a menudo se usan de manera intercambiable. Algunos intentan hacer un debate teológico por piedra o roca, es irrelevante. Puede ser piedra, puede ser roca, pero el punto principal, hermanos, es que aquí tenemos a este señor que dice ser experto en las lenguas bíblicas, mintiéndonos en la cara, pero tremendamente. Dice que un códice es un manuscrito,
Dice que es del siglo V, cuando no es del siglo V, es del siglo IV. Dice que Petrum es un neutro cuando no es un neutro. Nos dice que Petrum es griego cuando no es griego, es latín. Eh, y ahora pues esto que acabamos de escuchar, que nos quiere decir que Petra es plural cuando no es plural. Pero bueno, vamos a continuar escuchándole, hermanos. Vamos a regresar un poco para volver a escuchar, porque yo sé que algunos de ustedes no lo, pues, bueno, si lo conoces a él y ya lo has analizado, seguramente para ti esto no es noticia, pero si tú tienes la imagen de este señor como alguien que en verdad sí era conocedor, tal vez pues ya te estás dando cuenta que no. Yo sabía de este señor, me habían hablado de este señor y tenía una impresión de que era una persona altamente educada, capacitada. Me doy cuenta que no es así, lamentablemente. Vamos a escuchar una vez más, hermanos. Dice, la palabra Pedro en griego es Petros, o también neutro Petron. Petron significa piedra o roca. El plural es Petra, piedras o rocas. Perfecto. En un manuscrito... No sé si escucharon que en el fondo se escucha uno de los que están ahí diciendo perfecto. O sea, asintiendo, confirmando que lo que acaba de decir Yatensi es verdad, cuando es una mentira. Entonces, nada más para que se den cuenta cómo aquí mismo vemos un ejemplo de cómo es que una persona, si no pone cuidado, se puede dejar arrastrar por las mentiras de otra persona. Yatensi, afirmándolo con mucha fuerza, está diciendo cosas que no son verdad, y el otro pastor que está a su lado dice perfecto. Es como si hubiese dicho amén, lo cual no debió haber dicho amén, porque lo que acaba de decir no es verdad. Una vez más, hermanos. Ya. Vamos a la pregunta. La traducción es bastante compleja. En uno de los manuscritos del siglo V, en griego uncial mayúscula, dice, la palabra Pedro en griego es Petros, o también neutro Petron. Petron significa piedra o roca. El plural es Petra, piedras o rocas. Perfecto. En un manuscrito, el manuscrito Vaticanus, en griego... Ya lo dijimos, ¿no? Pero una vez más, no es manuscrito, señor Yatensi Bonilla, es un códice. Repito, yo entiendo que a todos los oradores se les puede escapar una palabra por error, pero él aquí ya lo ha repetido varias veces. No es manuscrito, es un códice, es un libro, es una colección. Y sí es una gran diferencia. Ahora, ¿por qué insisto en recalcar estas incoherencias? Porque él se está presentando como un experto. Si se tratase de otra persona, hermanos, de otra persona que no proclama tener este conocimiento, pues yo la verdad estaría mal estar señalando estos errores cuando se entiende que la persona no tiene un conocimiento. Pero este señor dice que es experto en lenguas bíblicas y que estudió papirología, y aquí vemos que la verdad no se nota, no está reflejando un mínimo conocimiento. No es un manuscrito, es un códice. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Pedro, o sea, Petron, sobre esta piedra edificaré eclesia, la iglesia. Y se ha traducido latín como singular. Pedro, sobre esta piedra edificaré, o sea, como decir, la iglesia. Entonces, el argumento que él está haciendo, hermanos, es que cuando se traduce del griego, que es el original, al latín, es decir, a la Vulgata, que es latín, él dice que se está cometiendo un error. De hecho, pues para que alguien se equivoque de esa manera, no sería un error, sino que sería sería como a propósito, ¿no? Sería como cuando alguien falsifica algo. Él dice que, según él, ¿no? Él dice que en el griego es Petra, y según él es plural, o sea, dando a entender que es rocas en plural, piedras en plural. Ya vimos que eso no es así. Petra, en cualquier diccionario del griego bíblico, Petra no es plural. Petra es singular
y es femenino para referirse a una piedra o a una roca. Pero él está diciendo que cuando se traduce del griego original a la Vulgata latina, que se hizo un cambio, obviamente se presupone a propósito, que se hizo un cambio del plural al singular para aplicárselo a una sola persona, es decir, al Papa, a Pedro, a San Pedro. Y él dice que eso no es correcto, que dice, como dijo al principio, que es un problema y que es un error de la traducción, ah, para poder desarrollar una teoría, como lo vamos a escuchar a continuación. Él dice que Jesús no se estaba refiriendo solo a una persona singular, que Jesús no se estaba refiriendo a Pedro, sino que Jesús se estaba refiriendo a todos los apóstoles. Por eso él dice que lo correcto debe ser piedras. Ustedes son piedras. Y por eso él inventó, porque literalmente inventó, que Petra es un plural. Como ya vimos, Petra no es un plural, es singular. Pero bueno, él tiene que torcer la escritura, tiene que inventar algo para poder desarrollar toda una teoría para rechazar el papado, para rechazar el oficio petrino, para rechazar el papa, en otras palabras. Vamos a continuar, hermanos. Y así se tradujo al latín, y el latín se tradujo al español y a otras lenguas, como el inglés. Pero en otro manuscrito del mismo siglo, inclusive años más antes que el manuscrito Vaticanus en griego, que se llama el Manuscritus Sinaiticus, no dice singular Petros o Petrum, dice Petra. O sea que la traducción... Aquí ya está hablando de otro códice, pero igual no sé por qué él dice que el códice sinaítico dice que es un manuscrito. Hermanos, esto no es cualquier cosa. Esto es para la gente que estudia las lenguas bíblicas, para la gente que estudia papirología, para la gente que estudia la Biblia de manera seria, que se esfuerza por darle el lugar a la Sagrada Escritura que se merece. Esto es bien grave, hermanos. Confundir lo que es un códice con un manuscrito no es cualquier cosa, sobre todo si dices que eres experto. Y aquí nos habla de otro códice, el códice sinaítico, pero le llama manuscrito por alguna razón que no termino de entender. Solamente él seguramente entiende la razón por la cual a un códice le vas a llamar un manuscrito. Me llamó la atención otras dos cosas, hermanos. Dice que el códice sinaítico dice que es más antiguo que el códice vaticano. También eso es una mentira. El códice vaticano, de acuerdo a los estudios que se han realizado, de acuerdo a los expertos, tanto católicos como protestantes, el códice vaticano es más antiguo que el códice sinaítico. Lo precede, pero él dice lo contrario. Él dice, y todo esto lo hace para poderle dar solidez a su teoría que nos está presentando. O sea, es lo que sucede. Cuando tú quieres cerrar tus ojos a la verdad y quieres rechazar la verdad, te ves obligado a torcer las cosas, te ves obligado a desarrollar teorías que se alejan de la realidad. Entonces aquí ya vemos que tiene un desconocimiento de lo que realmente está hablando, tiene un desconocimiento de fechas, de términos, aparte comete anacronismos, es decir, invierte los tiempos. Nos está diciendo que el códice sinaítico es más antiguo que el códice vaticano. Y aparte algo muy curioso, incluso hasta chistoso, cómico, él dice que se refiere al códice sinaítico como le llama él, el Manuscritus Sinaiticus. Yo cuando lo escuché rápido me sorprendió, dije, ¿manuscritus? Dije, ¿qué idioma es ese? Me imagino que él piensa que eso es latín, pero bueno, me di a la tarea de buscar la palabra en latín que es para manuscrito. Y hermanos, no es manuscritus, él lo inventó esta palabra. De hecho, hay personas que cuando están bromeando, cuando están jugando y quieren, según ellos, decir frases en latín, palabras en latín,
a todo le agregan, sustituyen la O al final de la palabra por la US al final, ¿no? Por ejemplo, si quieres decir, no sé, libro, lo sustituyes, la O de al final la sustituyes por la U y la S para decir librus, y ya suena como si fuese latín. Pues parece que eso es lo que este señor hizo, porque dice manuscritus sinaiticus, y manuscritus no existe. En latín es simplemente manuscripta. Es un manuscripta. El manuscripta, así se dice, no se dice manuscritus. Manuscritus no existe, él lo inventó. Entonces, para que se den cuenta, hermanos, que esta persona nos está viendo la cara. No conoce el tema, no conoce los términos, no conoce las lenguas, y no sé si notaron, volvió a repetir el mismo error. Volvió a decir que Petrum es griego cuando no es griego, es latín. Y volvió a decir que Petrum es un neutro, no es un neutro. Entonces, esto no es un simple error. En menos de un minuto del discurso de este señor, ya estamos viendo una cantidad considerable de errores, repito, por no decir mentiras. Pienso que tal vez lo más correcto es decir mentiras, porque no solamente son errores. Un error sería que dices Casiodoro de Reina y terminó su traducción de la Biblia en el año 1579. Eso es un error, porque te estás equivocando. En lugar de decir 1569, estás diciendo 1579. Se entiende que es un error, pero de ahí a decir que Erasmo de Rotterdam fue el que hizo la traducción en lugar de atribuírsela a Casiodoro de Reina, eso no es un error, ahí ya es algo más fuerte. Ahora, ni se diga cuando se trata de inventar palabras, cuando se trata de confundir lenguas, cuando se trata de decir cosas que gramaticalmente no son verdad. Y todo eso lo está haciendo este señor. Es increíble, hermanos. La verdad, no, estoy sorprendido. Repito, yo no lo conocía. Si tú me estás escuchando y tú estás pensando, pues, ¿por qué estás sorprendido? Si no deberías de estar sorprendido. Repito, yo no había analizado su contenido. Yo había escuchado hablar de él. Pero ahora que me puse a analizar este video, quedé decepcionado y quedé muy sorprendido de cuántas mentiras, inexactitudes, errores está diciendo este hombre en tan poco tiempo. Vamos a continuar, hermanos. Lo inclusive años más antes que el manuscrito Vaticanus en griego, que se llama el manuscritus Sinaiticus, no dice singular Petros o Petrum, dice Petra. O sea que la traducción de este manuscrito sería: Pedro, sobre estas piedras, rocas, plural, edificaré mi iglesia. Tenemos un problema en papirología. El que tiene el problema en papirología eres tú, querido amigo Yatensi Bonilla. Entonces, si se dan cuenta cómo, si tú te preguntabas, ok, ¿a dónde quiere ir ese señor con esto de Petra, diciendo que es plural cuando no es plural? ¿A dónde quiere llegar? Pues ya lo acabas de escuchar. Él a donde quiere llegar es a decir que Jesús nunca dijo, tú, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro, tú eres la piedra sobre la cual edificaré mi iglesia, sino que él quiere, Yatensi Bonilla está afirmando que Jesús lo que en la realidad dijo es, ustedes, paréntesis apóstoles, ustedes apóstoles son piedras, ustedes son las piedras sobre las cuales edificaré mi iglesia. Y todo esto lo basa en una mentira. Dice que Petra es plural, cuando ya les mencioné, hermanos, que Petra no es plural. Petra simple y sencillamente es un femenino para referirse a roca o piedra. No es plural, pero él está mintiendo, está diciendo que es un plural. Debo decir las cosas como son. No es algo muy placentero estar
diciendo de otra persona que es un mentiroso, pero al mismo tiempo tampoco puedo yo esconder esto, no decirles la verdad, les tengo que decir las cosas como son. Este señor está mintiéndonos y se está presentando en un programa de televisión como un experto que conoce las lenguas, cuando ya vimos que esto está muy lejos de la realidad. Confunde los idiomas, inventa cosas, dice cosas que no son, lo cual es muy grave. Pero bueno, vamos a retroceder un poco, hermanos, para escuchar todas estas cosas que nos acaba de decir. Se tradujo al español y a otras lenguas, como el inglés. Pero en otro manuscrito del mismo siglo, inclusive años más antes que el manuscrito Vaticanus en griego, que se llama el Manuscritus Sinaiticus, no dice singular Petros o Petrum, dice Petra. O sea que la traducción de este manuscrito sería: Pedro, sobre estas piedras, rocas, plural, edificaré mi iglesia. Tenemos un problema en papirología. ¿Cuál de las dos versiones le hacemos casos en el griego? Si el que está en singular o está en plural. Ahora, algo interesante que no me había dado cuenta hasta ahorita. Él dice, tenemos un problema en papirología. Al principio confundió el códice con un manuscrito, que ya vimos que es una gran diferencia. Un manuscrito puede ser una hoja del Nuevo Testamento, una hoja de Mateo, por decirlo así. Pero un códice es toda la Biblia, o casi toda la Biblia, incluyendo algunas veces otros libros. O sea, es una colección. Y ahora él cuando dice que hay una, supuestamente él dice que hay una diferencia entre el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, dice que hay un problema, que hay una diferencia. Número uno, no hay una diferencia. Tanto el Códice Vaticano como el Códice Sinaítico, los dos tienen la misma lectura en este pasaje de Mateo 16-18. Donde sí hay un problema es con Yatensi Bonilla, que dice papirología. La papirología es algo muy específico, es algo que se encarga del estudio de los papiros, que son los fragmentos más antiguos que tenemos de los libros de la Sagrada Escritura. Algunas veces se trata de porciones tan pequeñas que tú puedes tener un fragmento de un papiro en la palma de tu mano, que solamente incluye la mitad de un versículo, algunas cuantas palabras. A esos pequeños fragmentos que es lo que sobrevive de los escritos más antiguos que tenemos, se le llama los papiros. Al estudio de estos papiros se le llama la papirología. Pero él traslada la papirología a los códices. Entonces aquí ya vemos que la verdad me quedo sin palabras. Este señor no sabe de lo que está hablando. Pero bueno, vamos a escucharle, hermanos. Ahora, para hacer el estudio más corto, le voy a responder. Los papirólogos actuales de hace 30 años para atrás ven mucho más fidelino, más original el manuscrito sinaítico. O sea que la traducción corta sería: Pedro, sobre estas piedras edificaré mi iglesia. O sea que Jesús está diciendo sobre el fundamento de los apóstoles, sobre sus discípulos, que eran los primeros cristianos, eran los discípulos, va a ser la iglesia. O sea que en el papiro sinaítico, Jesucristo no está endiosando a un hombre en singular, sino que está diciéndole sobre ustedes, apóstoles, o discípulos, o seguidores míos, edificaré la iglesia. Eso es lo razonable. Entonces ya vemos, esa es la conclusión, o esa es la razón por la cual está inventando toda esta sarta de cosas que está diciendo, porque él quiere darle fundamento a su propia teoría, que hasta donde yo sé, hermanos, ningún experto, ni católico, ni protestante incluso, hasta donde yo sé, los verdaderos expertos no sostienen esta teoría que Yatensi Bonilla está presentando delante de todos nosotros como si fuese verdad. No es así, hermanos. Tanto el Códice Vaticano como el Códice Sinaítico en Mateo 16-18 presentan a la misma palabra griega que es Petra, pero no es plural.
es singular, femenino, porque se refiere a una piedra, se refiere a una roca. Entonces, ¿de dónde él saca que Petra es plural? No tengo la menor idea. Consulté diccionarios del griego, teológicos, consulté los mismos textos, tanto en latín como en el griego, y no encontré evidencia alguna de esto que este señor Yatensi Bonilla está afirmando. Es una mentira, directamente es una mentira. Su teoría está basada en una mentira y es propia, es decir, nadie abraza, nadie de los expertos está proponiendo lo que él propone. Esto es, pues es penoso, hermanos. Esto es penoso, no hay otra palabra. Vamos a continuar, hermanos. No le dan importancia al papiro Vaticano donde dice sobre esta piedra en singular. O sea que esa traducción ya ha sido superada. Es una mentira. O sea, no es verdad lo que está diciendo sobre Petra, que supuestamente es plural. No es verdad lo que está diciendo de que hay una discrepancia en este pasaje entre el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. No es verdad que los expertos están apoyando lo que Yatensi Bonilla está presentando. O sea, por todas partes, hermanos. Es increíble, es increíble. Vamos a continuar, hermanos. Lo que acabas de decir es que lo que Jesucristo estaba diciendo sobre la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza de Jesucristo hacia ellos, iba a ser edificada la iglesia. Sí, señor. Que es lo que dice Mateo 28, 19 y 20, y que es lo que dice la palabra de Dios, Hechos 2, 42. Sí, señor. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después, posteriormente, el mismo Pedro. Los dos pasajes que este señor acaba de citar no tienen nada que ver. Mateo 28, versos del 17 en adelante, cuando se habla de lo que se conoce como la gran comisión, el gran mandato de ir y evangelizar a las naciones. Y el otro pasaje que citó, Hechos, capítulo 2, verso 42, donde se dice que los primeros cristianos obviamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nada tienen que ver con lo que está sucediendo en Mateo 16, 18. Él simplemente está tomando dos pasajes aislados y los quiere insertar en la interpretación o en el entendimiento de Mateo 16, 18. Entonces, nada más para que vean, esto es típico de personas que no están bien entrenadas teológicamente, que lo que hacen es tomar pasajes de manera aislada y los quieren insertar en otro pasaje que trata un tema distinto, solamente para tratar de sostener una interpretación privada, una interpretación particular que solamente es de la persona que la está proponiendo, que no es la interpretación de la iglesia, no es la interpretación histórica, no es la interpretación de la patrística, no es una interpretación conciliar, sino que se trata de una interpretación privada, particular, individual, de una persona que, pues en este caso, pues es un protestante, ¿no? Son, bueno, protestantes, ahora sí en plural, porque es más de uno, ¿no? Pero, bueno, continuemos, hermanos. Dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sí, pero antes de eso, Yatensi, permitime añadir esto. Cuando yo leía este pasaje que acabamos de citar sobre supuestamente Pedro nombrado como primer papa, que tanto ha servido de caballito de batalla para que la Iglesia Católica catapulte el papado como la representación de Dios en la tierra, yo muchas veces al leerlo lo entendí de esta manera. ¿Sabes cómo? Cuando le preguntan, dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Jeremías, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Listo. Y ustedes, muchachos, les dicen los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? La opinión para Jesús, la más importante, era saber qué piensan sus talmidim, sus discípulos, no qué piensa la gente, sino qué piensan los más cercanos a él. Y él dice, tú eres Yeshua HaMashiach, Ben Elohim, tú eres Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien, entiendo yo que Jesús lo que les dice, eso, Pedro, la piedra sobre la que edificaré mi iglesia son las palabras que acabas de decir, que yo soy el Mesías, porque ese es el fundamento de la iglesia. Ahora, si están poniendo atención, hermanos, aquí ya este segundo predicador, este segundo exponente, ese que les mencionaba que es mesiánico, él, si se dan cuenta, tiene
otra interpretación privada distinta a la que tiene Yatensi Bonilla. Entonces, los dos son protestantes, los dos están en contra de la doctrina de la iglesia, de la doctrina de Cristo, pero entre ellos mismos también están en contra. La interpretación que tiene este señor, creo que se llama David, es distinta a la interpretación que tiene Yatensi. Y los dos son protestantes. Los dos dicen que creen en la sola escritura. Los dos dicen que usan la exégesis y la hermenéutica. Y los dos dicen que tienen muchos estudios. Pero los dos no solamente están llegando a una conclusión que es distinta a la histórica, a la de la iglesia, distinta a la de los padres, sino que es distinta entre ellos mismos. Se están contradiciendo. Nada más para que vean el desastre que ocasiona esta idea de la sola escritura, esta idea de que lo único infalible es lo que uno pueda interpretar del texto bíblico. Esto ahí es donde uno se da cuenta que esa idea de la sola escritura es falsa, porque lleva a la contradicción, a la confusión, a la división. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. De la iglesia que cree que Jesús es el Mesías. Claro. A mi modesto entender, la piedra que sustenta a la iglesia es la creencia en que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Entonces ya escucharon, él dice que ahí, dos cosas. Él dice que en el texto, no sé si notaron, dijo piedra. Él no dijo piedras, porque él sabe que lo que acaba de decir su compañero, Yatensi Bonilla, no tiene sustento en el texto griego, porque no hay un plural, es un singular. Y sí notaron que él dijo piedras, perdón, él dice piedra. Él, por decirlo así, él no le siguió la corriente a Yatensi. Él no se dejó arrastrar por la teoría privada de Yatensi. Él se quedó con piedra, porque el texto griego no dice piedras. El texto griego dice piedra. Nada más para que se den cuenta. Pero no nomás eso. Él dice que la piedra es la confesión de el apóstol Pedro que acababa de hacer, porque él acababa de decir, por revelación divina, acababa de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, este otro señor mesiánico dice que la piedra es la confesión o las palabras de Pedro. Está contradiciendo al mismo Yatensi Bonilla, que acaba de decir que ahí la interpretación es piedras en plural, refiriéndose a los apóstoles. Si se dan cuenta que ellos tienen esta mentalidad de que todo vale, cualquier cosa, menos lo que la Iglesia Católica dice. Todo vale, cualquier cosa es aceptable, cualquier cosa es tolerable, con tal de que sea una negación, un rechazo de lo que la Iglesia Católica enseña. Pero es increíble, hermanos. Vamos a continuar. Y el mismo Mesías dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, el fundamento de la iglesia, más allá de los apóstoles, me parece que son las palabras de Pedro y no Pedro. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Reconocer el mesianismo de un Mesías esperado por tantos siglos. Ahí está la contradicción. Ahí mismo, hermanos, el que está sentado a su lado de Yatensi Bonilla lo está contradiciendo. Y de manera indirecta está refutando la interpretación de Yatensi cuando dijo que debe ser plural, cuando dijo que el griego indica plural, piedras o rocas. Este señor mesiánico, de manera sutil, de manera indirecta, está diciéndole a Yatensi, tú estás mal, porque él no se refiere como piedras, él dice piedra, porque en el griego es singular, es una piedra, es una roca, no son muchas piedras, no son muchas rocas, y es mentira lo que Yatensi dijo de que Petra es plural. No es plural, como este señor mesiánico lo está confirmando, a pesar de que la interpretación del mesiánico no solamente es contraria a la de Yatensi, sino que la interpretación del mesiánico no es la interpretación correcta, no es la interpretación de la Iglesia de Cristo, no es lo que la Iglesia de Cristo siempre ha creído. Sabemos que ese pasaje de Mateo 16-18, cuando Jesús declara, tú eres Pedro, o sea, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se está refiriendo
no a todos los apóstoles, no a una confesión que acababa de hacer Pedro, sino que se está refiriendo a una persona. Esto es un diálogo entre Jesús y Pedro. Esto no es un monólogo. Jesús no está hablando consigo mismo. Jesús no está dirigiéndose aquí a todos los apóstoles. Jesús está interactuando con una persona. Y esta persona es Simón, hijo de Jonás, es decir, Pedro. A él está diciendo, tú eres Pedro, o si vamos a usar el griego, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Algunos de manera inútil dicen, pero si ves el griego, hay una diferencia, hay una variante entre la primera vez que Jesús dice, tú eres piedra, y la segunda vez cuando dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, si vas al griego, hay una variante. La respuesta es sí, hay una variante, porque la primera es masculino y la segunda es femenina. Jesús no le va a llamar a un varón, no le va a llamar Petra. De hecho, hasta nuestros días, a las mujeres les llamamos Petras, porque es lo correcto, femenino con femenino, masculino con masculino. La diferencia es porque es muy sencilla, es porque uno es el masculino, refiriéndose a una persona, a un varón, y el otro es femenino, refiriéndonos a una piedra. Por eso hay una variación. Además, aparte de esto que les estoy explicando, es irrelevante, porque recuerden, hermanos, que este pasaje de Mateo 16-18 es una traducción. Lo que nosotros tenemos ahí, la lengua griega, no es lo que Jesús y Pedro hablaron. Los expertos y los verdaderos biblistas saben que Jesús y Pedro tuvieron este diálogo no en el griego, tuvieron el diálogo en el arameo, y para ser más específico, en el arameo galileo. Y en el arameo galileo la palabra es Cefas, Kefa. Y eso lo podemos encontrar no solamente en la historia, sino en otros pasajes de la Sagrada Escritura. Los mismos autores de los libros sagrados son cuidadosos de decirnos que Jesús dijo Kefa, Cefas. En castellano traducimos como Cefas, pero en el arameo es Kefa. Y esa palabra Kefa es exactamente la misma sin importar, porque no tiene todas las formas y las variaciones que sí tiene el griego. Es Kefa, ya sea masculino o femenino. No hay variaciones como sí las tenemos en el griego. Así es de que Jesús dijo, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando uno lo lee en castellano o en griego, pareciese que hubiese una diferencia, pero no la hay. En español leemos, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En griego, cuando dice, tú eres Petros, y sobre esta Petra, parece que hay una variación, pero solamente se trata porque uno es masculino y el otro es femenino. Además, Jesús no habló griego, Jesús habló arameo, y la palabra Kefa es la misma para masculino y para femenino. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. En una ocasión, hermanos, en un diálogo que tuve con un protestante, el protestante me dijo, ¿qué es? Dijo, es cierto, lo acepto, pero ya lo triste, dice, según él, lo triste es que ya no tenemos manuscritos en arameo, solamente tenemos los manuscritos en griego, y pues tenemos que apegarnos al griego. Y yo le digo, te equivocas, porque en la misma Biblia, en otro pasaje, Jesús le llama a Simón, hijo de Jonás, le llama en arameo y le dice Kefa. En la misma Biblia tenemos a Jesús llamando a Simón, hijo de Jonás, Kefa. Entonces, aunque no tenemos todo el manuscrito de todo el libro de Mateo en arameo, sí tenemos el testimonio bíblico de que Jesús en verdad le llamó Kefa. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Ya cuando esto se escribe en griego, la única variación gramatical es porque el griego es más específico, el griego es, si se quiere, es más sofisticado y tiene variaciones para cada cosa. Si mi memoria no me falla, tanto el griego como el latín tienen 5 declinaciones. No nos vamos a meter demasiado en esto. El dativo, el genitivo, tienen 5 declinaciones
pero el arameo no. El arameo es kefa. Bueno, hermanos, yo sé que esto puede ser un poco técnico, puede ser un poco complicado, pero es necesario explicarlo para que vean la sarta de mentiras que estamos escuchando. Vamos a continuar, hermanos. Israel y por el mundo. Reconocer que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y es el fundamento de toda la iglesia sobre la cual los mismos apóstoles contribuyeron. Los apóstoles no hablaron de sí mismos, hablaron de Jesús como Mesías. Por tanto, No tiene nada que ver. O sea, todo el mundo entiende, tanto católicos como griegos ortodoxos como protestantes, todo el mundo sabemos que los apóstoles no se predicaban a sí mismos. Por supuesto que no. Los apóstoles predicaban a Cristo crucificado y este resucitado. Pero eso es irrelevante porque no tiene nada que ver con el tema. La pregunta no es qué predicaban los apóstoles, cuál era el centro y el corazón de su mensaje. La pregunta es qué nos está diciendo Jesús en este pasaje de Mateo 16, 18. Y Jesús no está diciendo rocas, refiriéndose a todos los apóstoles. Jesús no está diciendo, como interpreta este mesiánico, no está diciendo que la piedra es la confesión que Simón acababa de hacer. No, es muy claro. Jesús está refiriendo a una persona que tiene delante de sí. Se está refiriendo a Simón, hijo de Jonás, y le dice, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así es de que decir que los apóstoles no se predicaban a sí mismos, sino que predicaban a Cristo es irrelevante, porque todos estamos de acuerdo y no tiene nada que ver con el tema. También hace un momento, Yatensi Bonilla decía que aquí en este pasaje de Mateo 16, 18, Jesús no estaba endiosando a Pedro o que no se estaba endiosando a Pedro. Eso es irrelevante, porque no estamos preguntando quién es Dios, ni se está afirmando, ni nadie afirma que Pedro sea una especie de Dios. Simplemente estamos haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que Jesús está instituyendo? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo en Mateo 16, 18? Y la respuesta es muy sencilla. Jesús está estableciendo el oficio del Papa, el oficio petrino. Es una función, es un trabajo, es un empleo. Se trata del líder más alto aquí en la tierra. No es una sustitución, como lo dijo al principio el pastor Bautista, el señor de barbas. No es una sustitución. San Pedro, el Papa, o los papas en plural, los papas no sustituyen a Cristo. Por eso utilizamos la palabra vicario. Un vicario no es alguien que reemplaza o sustituye. Un vicario es alguien que representa, alguien que da la cara a favor de otra persona aquí abajo en la tierra. No estamos hablando allá en el cielo donde Jesucristo está sentado en su trono de gloria. Estamos hablando de un vicario, un representante aquí en la tierra. No sustituye, no reemplaza. Pero ellos dan a entender como que si el oficio petrino, el oficio del Papa es un reemplazo, una sustitución o una competencia para la gloria de Cristo. Nada puede estar más lejos de la verdad, hermanos. Vamos a continuar. la piedra sobre la que se edifica la iglesia no es Pedro, sino el Mesías Jesús. Entonces él está contradiciendo. Su discurso es un discurso que pretende hacerle un favor a Cristo. Pero en la realidad su discurso, hermanos, es un discurso que contradice al mismo Cristo. Porque como acabamos de ver, en Mateo 16, 18, Cristo hace manifiesta su voluntad. Hace pública su voluntad, hace público su deseo. Y su deseo, su voluntad, como lo manifiesta en Mateo 16, 18, es que Simón, hijo de Jonás, sea ese líder, esa piedra. Ese es otro asunto. Ellos no están considerando lo que se llama la filología. Tú dirás, ¿qué es eso? La filología es el uso que se le da a las palabras en un contexto determinado. En el contexto judío, en el contexto de la Biblia, cuando se habla de piedra, obviamente se puede usar ese término piedra de diferentes maneras. Incluso se usa para referirse a Dios, para referirse al Señor de los ejércitos, al único Dios verdadero. Se dice que Él es la roca de nuestra salvación, la piedra de nuestra salvación. Se dice de Jesús que Él es la piedra angular. Entonces, eso es exclusivo de Dios, eso es exclusivo
del único Dios verdadero. Pero también piedra se usa para hablar de un líder del pueblo de Dios. Piedra se usa para hablar de un fundamento del pueblo de Dios. Si tú vas a Isaías capítulo 51, versos 1 y 2, te vas a dar cuenta que al padre de la fe, el padre del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, se le llama piedra, se le llama roca. Él es, en ese sentido, la piedra y la roca del pueblo de Dios en la antigua alianza. Repito, Isaías 51, verso 1 y verso 2, a Abraham se le llama piedra y también se le llama padre. De hecho, se utiliza la palabra piedra o roca de manera intercambiable con padre. Así como Abraham era padre y era piedra del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, aquí en la tierra, así también Jesús instituye este oficio del Papa. Y por eso el Papa es una piedra en el sentido de un líder supremo. Es un padre espiritual para el pueblo de Dios aquí abajo, para la iglesia. Esto es algo muy interesante, pero ellos no lo notan porque no les conviene, porque echa al suelo sus teorías. Pero deberían de hacerlo, deberían de considerar la filología, deberían de considerar cómo la Biblia utiliza el término piedra o roca. Lo utiliza de diferentes maneras. Una se la aplica a Dios, pero también se utiliza piedra para referirse a un padre, a un líder, el líder principal del pueblo de Dios. Ya sea en el Antiguo Testamento se lo aplica a Abraham, como en el Nuevo Testamento se lo aplica a Pedro y a los sucesores, que serían los papas. Vamos a continuar, hermanos. 1 de Corintios 10:4. El apóstol Pablo está hablando de la tipología de los judíos recorriendo en el desierto, de la alegoría, y dice 10:4 de 1 de Corintios: y todos bebieron la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿cuál había sido la roca sobre la que se edifica la iglesia? Yeshua el Mesías. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo una confusión. Como les dije hace un momento, piedra o roca en la Biblia se puede utilizar de distintas maneras. Se le puede aplicar a diferentes personas. Se le aplica a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos expresiones como la roca de nuestra salvación, refiriéndose no a Abraham, sino refiriéndose a quién, a Dios. También a Jesús se le llama la piedra angular. ¿Ok? Y esto es algo muy específico. Los papas no son la piedra angular de la iglesia. Los papas son líderes. Los papas son piedras, en el sentido de que son padres y son los líderes supremos de la iglesia. Pero ellos no son la piedra angular. Eso es algo que solamente le corresponde a Jesucristo. Los papas no son la roca de nuestra salvación. Los papas no son la piedra de nuestra salvación. No son nuestro refugio fuerte. Nuestro refugio fuerte, nuestro castillo, nuestra fortaleza es Dios. Él es la roca de nuestra salvación. Él es la piedra de nuestra salvación. Pero recuerden, hermanos, hay algo que se llama filología. Cómo se utiliza una palabra. También hay algo que se llama etimología, que significa la raíz de las palabras y cómo esta misma palabra puede apuntar en diferentes direcciones. No lo están considerando. Él está tomando un pasaje donde se habla de una piedra humana para hablar de un líder y de un padre, como lo es Mateo 16:18, y lo está mezclando con otro pasaje donde se habla de piedra, pero con referencia a Dios o a Dios encarnado, con referencia al Cristo, con referencia al Mesías. Entonces es como mezclar, como se dice, ¿no? Estás mezclando manzanas con naranjas. Estás confundiendo categorías. Tu pensamiento no es coherente, tu pensamiento no es lógico cuando mezclas categorías. Él está mezclando un pasaje donde se habla de una piedra humana como es Pedro, con otro pasaje donde se habla de una piedra divina como lo es Cristo. El pasaje que acaba de leer de 1 Corintios, donde San Pablo nos dice
que Cristo era el alimento espiritual, era la roca, porque recuerden que Moisés golpeó la roca y de la roca brotó agua, que esta agua sació la sed del pueblo de Dios. Y dice, y la roca era Cristo. Entonces, nada tiene que ver eso con lo que Jesús mismo está instituyendo en Mateo 16-18. El oficio petrino, el liderazgo de los papas, son dos cosas totalmente distintas. Pero él nada más, como acá se dice piedra, y acá también se dice piedra, o aquí se dice roca, y acá también se dice roca, entonces es lo mismo. Y eso es grave, hermanos. Esto es pero muy... Miren, un experto en la Biblia, un experto en lo que es las lenguas, aunque sea protestante, jamás haría esos argumentos que esos señores están haciendo. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. No es ni siquiera Pedro. Y no olvidemos esto, y perdónenme que me adelante un poco, porque Pedro después de eso negó 3 veces a Jesús. Entonces, No tiene nada que ver. Los papas son hombres que pecan. Así es de que decir que el primer papa negó a Jesús 3 veces como Jesús mismo lo había profetizado, eso no significa que porque Pedro falló, Pedro pecó, Pedro negó a Jesús 3 veces, entonces eso significa que lo que Jesús instituyó en Mateo 16-18 no es verdad, no puede ser el papado, porque mira, falló. Esa afirmación está basada en una falsa premisa. ¿Cuál es la falsa premisa en la que él basa su afirmación? La falsa premisa es que para que el papado sea válido, los papas deben ser perfectos. Para que el papado sea bíblico, para que el papado sea real, para que Mateo 16-18 hable del papa, se requiere que los papas sean perfectos. Se requiere que Pedro jamás haya negado a Jesucristo. Falso, falso, falso. Es una falacia, falsa premisa. Por lo tanto, tu afirmación que acabas de hacer no se sostiene. Así de sencillo. Vamos a regresar un poco para escuchar la afirmación que acaba de hacer. vida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿cuál había sido la roca sobre la que se edifica la iglesia? Yeshua el Mesías, punto. No es ni siquiera Pedro. Y dice que punto. Cuando toda su interpretación, todo su discurso contradice a su compañero que tiene a un lado, contradice a Yatensi Bonilla. Entonces, después de que él contradice a Yatensi Bonilla y después de que él nos da su propia interpretación, todavía quiere terminar su discurso diciendo punto, como diciendo ni me alegues Yatensi, porque lo que acabo de decir, esa es la verdad, punto. Y esto es común en el mundo protestante. Cada protestante que tiene su interpretación, así termina diciendo punto, así es. Como yo estoy convencido en mi cabecita, como yo estoy convencido de mi propia interpretación, o de la interpretación de mi pastor, o de la interpretación de mi congregación, o de la interpretación de mi denominación, o de lo que quieras, entonces ya piensan que así es, punto, se acabó. Y este señor está contradiciendo a Yatensi Bonilla. ¿A cuál de los dos le creemos? ¿Al mesiánico, o al pentecostal, o al bautista? El otro señor que casi no ha salido, pero él también tiene su propia interpretación, hermanos. Así es de que, bueno, vamos a continuar. No olvidemos esto, y perdónenme que me adelante un poco, porque Pedro después de eso negó 3 veces a Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. O también podríamos decir que Jesús le está diciendo a esa piedra, Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca, sobre Jesús, podríamos decir entonces que ciertamente Cristo es el fundamento y que Cristo no hizo ni tampoco dejó a Pedro como papa. ¿Sí se dieron cuenta de lo que acaba de decir ese señor Bautista? Porque tenemos 3. Yatensi, Bonilla, pentecostal, David, creo que se apellida Diamond, mesiánico, y ese señor que tenemos en pantalla, Bautista. Y al último él sacó su propia interpretación. Es curioso, aunque él no tuvo demasiada participación, él se aseguró de antes de terminar este tema, este punto, él mismo introducir su propia interpretación. Y no sé si lo notaron, pero lo vamos a ver una vez más. Vean lo que va a hacer al final. Miren.
Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Claro. O también podríamos decir que Jesús le está diciendo a esa piedra, Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca. Wow, increíble. Este señor Bautista está diciendo que Jesús dijo esto. Tú, Pedro, tú eres piedra, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, o sea, está diciendo que Jesús estaba apuntándole primero a Pedro. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca, o sea, sobre Jesús mismo, está diciendo que Jesús se apuntó hacia sí mismo cuando dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La pregunta es, ¿y tú cómo sabes? ¿Tú estabas presente? ¿Tú viste cuando Jesús estaba haciendo ese cambio de dirección con sus dedos? ¿Tú viste que Jesús le apuntó así con el dedo a Pedro? ¿Y tú viste cuando Jesús cambió la dirección y se apuntó hacia sí mismo? Eso es una falacia, eso es de reír, hermanos. Hacer un argumento con tal de rechazar a la Iglesia Católica, hacer esa clase de argumentación de que Jesús primero le apuntó a Pedro y luego después se apuntó a sí mismo. ¿Cómo sabes? ¿En qué te basas? Es tu imaginación, es tu propia teoría, que dicho sea de paso, contradice a la de tus dos hermanos que acaban de hablar. Lo que él dijo es una tercera teoría. El primero dijo, basándose en una mentira, que Petra es plural y que por lo tanto Jesús se refiere a todos los apóstoles, porque Petra, según él, es plural, y que Jesús no se refiere al apóstol Pedro, sino se refirió a todos los apóstoles. El segundo dijo que no, que no era así, sino que sí era singular, pero que ese singular se refiere a la confesión que Pedro acababa de hacer, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese tercero dice que no, que Jesús dijo, tú eres Pedro, apuntándole a Pedro, y sobre este Pedro, sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Entonces aquí la pregunta que uno haría es, ¿a cuál de los tres le creo? Gracias a Dios que tenemos la Iglesia Católica y no estamos abandonados a la confusión, como si lo están nuestros hermanos separados. Gracias a Dios a que en la Iglesia Católica sabemos lo que creemos. Ahora, no significa que no hay teólogos católicos rebeldes, no significa que no hay teólogos que se han infectado con el modernismo, o sea, no significa que no haya problemas los hay, pero no estamos hablando de que si hay o no hay problemas en la Iglesia Católica. Estamos hablando de una creencia esencial, fundamental, que siempre se ha creído en la Iglesia y que los protestantes, con tal de justificar su rebelión, han negado y han tratado de rechazar. Y aquí vemos que en una mesa redonda de 3 personas, cada uno de los participantes de esta mesa redonda tienen una creencia diferente, tienen una interpretación diferente y se contradicen los unos a los otros. Ustedes me han escuchado a mí, como yo les repito una y otra vez, que la doctrina falsa de solo la Biblia, de la sola Escritura, te lleva a la contradicción. Y aquí tienen un ejemplo, para que vean que no solamente soy yo diciéndoles, sino ustedes lo acaban de ver. Una mesa redonda con 3 participantes y con 3 interpretaciones distintas que se contradicen la una a la otra. Vamos a ver qué más tenemos. Sobre Jesús. Podríamos decir entonces que ciertamente Cristo es el fundamento y que Cristo no hizo ni tampoco dejó a Pedro como papa. Entonces, al último, qué bueno que terminó de esta manera, porque al último, la forma en la que él concluye, hermanos, nos dice todo. Todo este enredijo, todo este desbarajuste, todo este desastre que acaban de hacer, tenía un propósito. Rechazar lo que la Iglesia de Cristo siempre ha enseñado. Rechazar lo que Mateo 16, versículo 18 enseña. Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre este Pedro o esta piedra, femenino, edificaré mi iglesia. Es muy sencillo. Jesús estableció el oficio petrino, pero recuerden que esta piedra no es la misma piedra que la roca de nuestra salvación, no es la piedra angular. Recuerden que la palabra piedra en la Biblia se utiliza de diferentes maneras. Se llama filología, ¿ok?
pero ellos parece que de esto no conocen nada y están confundiendo y están diciendo que la piedra humana de Mateo 16-18 tiene que ser hecha a un lado porque la piedra divina de otros pasajes se refiere a Dios, se refiere a Cristo. Claro, en ciertos pasajes cuando se habla de roca, de piedra, se refiere a Dios, se refiere a Cristo, pero en otros pasajes se refiere a personas. Ya vimos en Isaías 51, verso 1 y 2, se le aplica a una persona, se le aplica al Padre de la fe, al Padre de los judíos en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Abraham me refiero. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 16-18, se le aplica a otra persona, a otro líder, a otro padre, a Pedro, el primer papa, y de ahí a sus sucesores. Negarlo, si tú niegas lo que la iglesia enseña, te va a conducir a una de estas tres opciones que acabas de ver. Ninguna de las tres tiene coherencia, ninguna de las tres tiene sentido, y se están contradiciendo entre los unos y los otros. Una mesa redonda con tres participantes y tres interpretaciones contradiciéndose la una a la otra. Hermanos, lo voy a dejar aquí. Pude haber dicho más cosas, pero es increíble. Es de todos los análisis que he hecho, este es el más penoso, el más lleno de errores. Este rompió récord. El anterior que yo analicé fue otro pastor, Alducín, pastor Armando Alducín. Ese llevaba el récord de errores, de mentiras, de falacias, pero este rompió récord. Este es el video que más pena me ha dado analizar, el video donde he encontrado más errores, más mentiras, más tergiversaciones, y todo con el afán de contradecir a la iglesia. Es increíble lo que acabamos de escuchar. Hermanos, lo vamos a dejar aquí. Les invito a que compartan en sus redes sociales. Dale like si no les has dado like. Si eres nuevo en este canal, suscríbete y haz clic en la campanita. Escoge la opción de todos los avisos, todas las notificaciones. Y me voy a despedir como siempre lo hago, hermanos. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Aleluya.